Buenas noches y bienvenidos a otra clase virtual de libros históricos. Bien, vamos a ocuparnos de los libros de Samuel, que es un guión de cierta amplitud. Es verdad que el guión tiene un tamaño ligeramente menor que el de los jueces, aunque yo en clase, especialmente en la facultad, suelo añadirle la exégesis de un par de textos, lo cual le aumenta bastante, y algunas cosas, consideraciones que no suelen estar en el guión. Pero bueno, intentaremos hacerlo de manera que sea lo más abarcable posible. Mira, tengo la cita de Historia Narrativa y Apocalíptica, aunque también lo podéis buscar en la reedición que se llama Historia Narrativa. Y aquí lo primero que nos encontramos son con una presentación, ¿no? Los libros de Samuel. En estos libros, la redacción de deuteronomista, digo yo en el guión, que es menos perceptible que en jueces. Esto se debe a que posiblemente dispuso de fuentes escritas que incorporó a la obra sin tener que retocarlas mucho. Quiero matizar, porque después más adelante voy a decir que tiene importantes rasgos de deuteronomistas. No estoy afirmando que no haya que no se halle presente el esquema de deuteronomista en estos textos. No, lo que digo es que disponen de una serie de fuentes que han incorporado a la obra, que hacen menos perceptible la dependencia de una trama y de un marco narrativo completamente deuteronomista. Eso es lo que vengo a decir. Bien. Las huellas deuteronomistas se hacen presentes ¿dónde? Pues en todo lo que son procedimientos redaccionales, la fraseología, la cronología que ha sido readaptada al esquema deuteronomista, la periodización de la historia de Israel, que también aparece adaptada de esta manera, la doctrina de la retribución, sobre todo es castigo y punición, la polémica contra la idolatría, que habéis visto que aparecía frecuentemente en jueces, y algunos otros pequeños detalles. Aquí están puestos mal, poner algunos pequeños otros detalles, debía ser algunos otros pequeños detalles. Lo corregís en el guión y ya queda mucho más elegante puesto así. Bueno. Pero el dato deuteronomista fundamental es la tesis del deterioro de la historia, que ya habíamos tenido oportunidad de comprobar cuando analizábamos el libro de los jueces, de la historia del pueblo y de su relación con Yahvé, claro está. Bueno, usando el vocabulario que emplea la Madrid en la edición antigua de Historia Narrativa y Apocalíptica, pongo este subepígrafe que se llama Arquitectura y Materiales de primero y segundo de Samuel. Bueno. En la antigua Biblia hebrea, los libros de Samuel no estaban divididos en dos, sino que eran un solo rollo todo seguido. Fue la tradición griega la que optó por dividirlos en dos partes más o menos iguales, para manejarlos mejor a la hora de leerlos, uniéndolos a los libros de los reyes, que también había dividido a su vez en dos partes, resultando así un conjunto de 4 libros a los que la Septuaginta, la 70, dio el nombre del libro de los reinos, y la Vulgata los llamó los 4 libros de los reyes. Todo esto que os acabo yo básicamente de mirar en el guión, respondía a una situación muy concreta. ¿Por qué empiezan a dividir en dos en los libros de Samuel y los libros de los reyes la traducción griega? Pues muy simple, el rollo hebreo necesitaba menor extensión porque el hebreo se escribe solamente con signos consonánticos, no lleva vocales. Claro, te ahorras prácticamente la mitad de los signos, con lo cual un rollo traducido al griego tendría el doble de extensión que el que se utilizaba en hebreo. Por tanto, se hace imprescindible dividirlo. Finalmente, como la temática abordada en Samuel es similar a la abordada en Reyes, y sobre todo, más que la temática, hay una línea cronológica que se puede seguir perfectamente desde la irrupción de la monarquía hasta su fin con el exilio, pues entonces optaron por crear una unidad de 4 libros que la 70 llama libros de los reinos, y la Vulgata, como ya he dicho, libros de los reyes. Bueno, ya tenemos esto. Tuvo bastante éxito esta división, tanto que finalmente la Biblia hebrea también acabó dividiéndolos en 4 libros. Pues esto fue ya, lógicamente, en el periodo medieval tardío, ¿no? En 4 libros, bueno, sobre todo con las primeras ediciones impresas, con la aparición de la imprenta, cuando la Biblia hebrea opta por esta división, ¿no? Bueno, se divide el libro de Samuel, como digo, en 2 partes. Desde el punto de vista de la lógica del texto, hay que tener en cuenta que la división actual
de 1 y 2 Samuel rompe en dos el relato de la muerte de Saúl y sobre todo rompe la historia de la ascensión de David al trono. Claro, es decir, lo han cortado para que cuadrara en tamaño los rollos, pero no han tenido en cuenta suficientemente la trama, de manera que la historia de la muerte de Saúl y el ascenso de David al trono queda cortado de un libro a otro. De hecho, esto empieza en 1 Samuel 16, el ascenso al trono, y termina en 2 Samuel 7 con la profecía de Natán. El título actual de los libros de Samuel deriva de la tradición hebrea. Es la tradición hebrea la que le dio el nombre de libros de Samuel. ¿Por qué? Porque atribuye casi toda la redacción de estos libros al propio Samuel. Y para ellos, para la tradición judía, Samuel fue el autor de estos libros. Claro que algunas partes se la atribuyen al profeta Natán. Y el final de la obra, aquí haría falta una coma y un i. Una coma y ahora al profeta Natán unas partes y el final de la obra al profeta de Gad, mencionado en Primera de Crónicas 29. Alguna parte, claro, que no podían corresponder a Samuel, porque Samuel no viviría en esa época para redactarla, por tanto, decían atribuirle algunas partes. El conjunto de la obra recibe unidad y cohesión a partir de un grupo de personajes emblemáticos como Samuel, Saúl y David. Son los que vertebran la obra. Fijaos bien, porque es una obra que está articulada en torno a los personajes que la protagonizan. Eso es muy importante, porque los libros de Samuel van a jugar mucho con la figura de los personajes. En los apuntes que yo os di, perdona que estamos intentando cargar el ordenador, en los apuntes que yo os di sobre narrativa, veréis cómo hay un recurso editorial importante, un recurso narrativo importante, que es el trabajo con los personajes. Y aquí está magistralmente trazado con los tres que son los protagonistas y de los que intentaré hablaros yo un poquito más extenso, incluso que el guión, a lo largo de las explicaciones que os vaya dando. Bueno, digo personajes emblemáticos. Al hilo de estos personajes y sus historias, podemos dividir la obra en 5 partes, que es la división que vamos básicamente a adoptar. La primera parte sería la historia de Samuel y abarcaría los 7 primeros capítulos de la obra, del primer libro de Samuel. ¿Vale? Aquí tendríamos 3 unidades literarias principales. 1, la infancia de Samuel, los 3 primeros capítulos. 2, la historia del arca. Y Samuel, juez de Israel. Eran 3 unidades que en principio pudieron incluso ser independientes. Como piezas autónomas, tal como digo en el guión. Pero también hay elementos que le dan cohesión. Es decir, independientes pues sí podrían ser, pues cuentan historias distintas, pero hay un personaje que es el protagonista en las 3, que sería Samuel. Samuel es un personaje teológicamente muy enriquecido. Yo voy a ocuparme en la teología de los libros de Samuel, voy a ocuparme fundamentalmente de la figura de Samuel, que la veremos dentro de, no en esta clase, sino en la próxima probablemente. Me ocuparé de la de David y ahí haremos algunos pequeños elementos exegéticos, pero recordad estas piececitas porque hablaré un poquito de la infancia y hablaré un poquito de Samuel como juez. Sobre todo una mini exégesis del texto de la vocación de Samuel, que es bastante interesante. Si no tenemos tiempo lo haremos así, ¿no? Bueno, la segunda gran parte en que dividiríamos la obra sería la relación entre Samuel y Saúl, que abarca los capítulos 8 al 15 del primer libro de Samuel y que marcan la transición a la monarquía. En ella el protagonista es Samuel, porque es Samuel el que busca a Saúl y el que lo unge. Lo veremos un poquito más adelante. Con la famosa historia de las asnas que había perdido su padre Saúl, que la va buscando, se encuentra con Samuel, que dice que lo va a ungir rey. Bueno. La tercera parte es la que llamaríamos Saúl y David. Primero de Samuel 16 a segundo de Samuel 8. Esta sección recibe generalmente el título de la ascensión de David al trono y se prolonga, como hemos dicho, hasta el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Por supuesto que dista mucho de ser una historia unitaria y homogénea. Se aprecia, pero está articulada en torno a una doble trayectoria. En el que digo se aprecia, pero yo lo digo aquí de otra manera.
está articulada en torno a una doble trayectoria que lleva a David al ascenso al trono y a Saúl a la reprobación. Es decir, nada menos que los autores emplean 15 oráculos para marcar este trayecto ascendente de David y esta trayectoria descendente de Saúl, esta subida y esta bajada de ambos, que van ganando enteros el uno y el otro perdiéndolos. Es, digamos, el motor que domina el relato, la tensión entre estos personajes y sobre todo la línea ascendente de uno y la descendente del otro. De hecho, el texto está estructurado en torno a una contraposición entre Saúl y David. Frente al creciente odio de Saúl a David está la simpatía y el amor que le manifiestan a este último el pueblo, los servidores y los hijos de Saúl. Es decir, fijaos cómo funciona la trayectoria. Saúl empieza a cogerle ojeriza a David. Esto lo iremos viendo. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente en parte por el éxito de David, que provoca los celos del monarca, no sea que peligre su trono. Pero mientras más ojeriza le toma a él, más afecto le van tomando los otros, incluyendo los personajes más cercanos a David, hasta su propia casa, a Saúl, perdón, hasta su propia casa, sus servidores, la tropa, su propia hija, en fin, que el éxito de David es prácticamente imparable, mientras que todos los intentos de Saúl acaban aislándolo socialmente, o sea, creando más reprobación social hacia él. El autor utiliza la figura del narrador omnisciente para poner de manifiesto la causa de los acontecimientos. Recordad cómo la veíamos en la introducción a los libros históricos, permitiendo al lector entrar en la interioridad de los personajes. Claro, esta cosa, el entrar en la interioridad de los personajes, resulta imprescindible para comprobar estas trayectorias, porque hay que ver qué piensa Saúl y qué piensa David para ver cómo van evolucionando psicológicamente ambos. Por eso hay que recurrir al narrador omnisciente, porque si no fuera así, como digo en el guión, esto no sería perceptible desde la superficie de los acontecimientos. Hay que entrar en la interioridad de cada personaje para ver sus propios sentimientos. En ellos se pueden reconocer en estos sentimientos el motor de la acción. Están los celos de Saúl y la historia de David, motivado por una asistencia providente de Yahvé, que eso ya lo acabo de decir. Como Yahvé está con David, todo le va bien. Esto provoca los celos de Saúl que van increciendo. Abundan además los relatos duplicados, o incluso, aquí pongo duplicado, pero no sé, aquí decía incluso triplicados. Pongo duplicado, pero es una errata. Triplicado sería. ¿Vale? Triplicados. Entre los capítulos 16 y 22 que giran en torno al mismo eje. David es exaltado y Saúl es degradado. Si todo va situándose en esa espiral. Son frecuentes los relatos de doblados en dos tiempos o dos escenas. Como es una estrategia narrativa del autor. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, el matrimonio con Micol, de Micol con David. Micol es la hija de Saúl que se va a casar con David. O las relaciones de Saúl con los sacerdotes de Nob. ¿Cómo desdobla esta escena? Bueno, primeramente David decide, le proponen a David ser el yerno del rey, pero el rey le pide una prueba para... Primero no le da a una de sus hijas, no lo consigue, después llega la relación con Micol, David se va a casar con ella, pero el rey le pone una prueba, una especie de dote para conseguir la mano de su hija, que son los famosos prepucios de los filisteos. Hasta que no lo consigue, no se concierta el matrimonio con Micol y se realiza. Lo mismo pasa con los sacerdotes de Nob. David tiene una relación con los sacerdotes de Nob previa y después, cuando va huyendo de Saúl, la consolida, que después serán represaliados a su vez por Saúl. Vale. Bien, la coronación de David como rey, que es el culmen del proceso, es consecuencia de los repetidos oráculos y anuncios pronunciados en su favor. Hay un desdoblamiento de esa escena. Ha habido una serie de vaticinios que van a dar como consecuencia la coronación de David. Ahí tenéis la cita. Se producen en tres tiempos. La coronación también aparece eso, desdoblada. Tres tiempos. Una, resulta que es ungido rey en Hebrón por los hombres de Judá. Sería entonces rey de Judá. 1 Samuel 2, 1, 4. Después es reconocido y proclamado rey por los hombres de Israel, o sea, los del norte. 2 Samuel 5, 1, 5. Y finalmente tenemos un tercer tiempo en el que conquista Jerusalén, estableciendo en ella la capital del reino y trasladando a ella el arca. 2 Samuel 5, 6. ¿Por qué hacen falta esos tres tiempos? Porque David debe de reinar en el sur como judaíta que hay, como belenita, pero si quiere ser rey pan-israelita tendrá que asegurarse ser aclamado rey por el norte. Y finalmente, para evitar
competitividad entre ambos reinos, ocupa la ciudad de Sion de los jebuseos y la toma como una posición particular suya, como una posición real, como Sion, la posición real, como por ejemplo, por poner un caso histórico en la historiografía romana que conocéis mejor, como César toma la Galia como una posesión suya, o como Octavio toma Egipto como una posesión suya. Bien, pues entonces, en este caso, David toma Jerusalén como una posesión propia y le sirve para evitar fricción al no tener que usar la capital de un reino o de otro para poner la capital única. Bien. Tenemos ya, por tanto, este elemento importante dentro de las relaciones con David y Saúl. Pero otro elemento de gran importancia es lo que llamamos la carta magna de la dinastía davídica, o sea, la profecía de Natán en el 7º capítulo del 2.º libro de Samuel. La culminación de la ascensión de David al trono, con la caída de Saúl, no está tanto en su proclamación y coronación cuanto en el aval y refrendo que recibe la dinastía davídica en la famosísima profecía de Natán. David asciende al trono, pero hace falta que Yahvé lo consolide, que Yahvé lo avale, que Yahvé garantice su estabilidad en el trono. Refiriéndose a la profecía de Natán, David la califica, en 2 Samuel 23:5, como pacto o alianza. El pacto de Dios con David y su dinastía mantendrá la esperanza de Israel en tiempos difíciles. Ahí tienen las citas del primero y segundo libro de los Reyes. Es decir, esta profecía se va a convertir en una garantía de futuro. ¿Por qué? Porque como Yahvé se ha comprometido con pacto y con juramento a mantener siempre a alguien en el trono de David, a prolongar su dinastía, en los momentos más difíciles el pueblo no desesperará de que Yahvé cumpla su promesa y mantenga la lámpara de David, su ungido, tal como realmente aparece en el texto y tal como parafrasean también algunos salmos. Por tanto, va a ser el arranque de una esperanza mesiánica que va a ser indestructible para el pueblo judío. Es el mesianismo real, que va a ir poco a poco desbordando el horizonte histórico, el horizonte inmediato de Salomón, que es el sucesor de David, va a ser el heredero. Si uno lee la profecía de Natán, está hablando del hijo de David, que se va a sentar en el trono, que va a ser Salomón, pero poco a poco esa profecía desbordará el horizonte del heredero inmediato para pasar a los siguientes, e incluso se proyectará hacia el futuro en espera de un rey que a imagen de David, o con la medida de David, pueda colmar realmente los anhelos y aspiraciones del pueblo y sobre todo de Yahvé, debido a que los reyes que han venido después los han defraudado. Se convierte la profecía de Natán, y como digo, en una garantía de futuro. Y corto el vídeo aquí porque si no se me hace muy largo y ahora después os envío otro.